No nos van a traducir, no te preocupes. Voy a presentar a Anel Garmentía, presidenta de Segru, que va a tener una parte. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Quiero agradecer la presencia de Miguel Asqueta, el doctor, dando a salud pública, del ingeniero Marcelo Rosso, un amigo, representando a ICO, y acá al señor de Olecar Ecogestiones, Romeo Silvera, que nos va a hablar. Bueno, en principio hoy vamos a hablar, en este ciclo de Segru, vamos a hablar de la gestión de residuos sanitarios durante la pandemia, y Uruguay como caso de éxito, ¿verdad? Al decir que es un caso de éxito, ¿qué entendemos nosotros como éxito? Para nosotros, el caso de éxito hay que hablar de determinación. Y como determinación tenemos que hablar de perseverancia, de resistencia para lograr metas a largo plazo. Y en este sentido, fue una preparación diario para una crisis a largo plazo y durante años. Y estos son los pasos previos y obligatorios para lograr, ¿sí?, el éxito. Es la única manera de lograr el éxito, el trabajo. En el contexto de la pandemia de COVID-19, nuestro país ya contaba con una gestión de residuos ya robusta, un sistema que ya tenía más de 20 años en el país, funcionando eficazmente y bien. Entonces, no éramos paracaidistas en esto, y bueno, y de esta manera se logró llevar adelante lo que se debía hacer, eficazmente. Este sistema ya estaba preparado para distintas pandemias, recién lo hablábamos con el doctor Asqueta. No es solo esta la de COVID, ya en el 2014 estuvimos preparándonos para el virus del ébola, que si bien no llegó a Uruguay, pero sí llegó a Brasil. Bueno, acá tenemos unas fotos, como estuvimos preparándonos, comprando todas las EPIs, había así por haber que conseguíamos, además venían de Alemania, donde se habían dado más los casos provenientes de África. Y si bien no llegó a nuestro país, por suerte, pero sí contábamos ya con todos los protocolos para hacer frente a la contingencia en un caso de aparición de casos. Bueno, ahí estamos en plano de entrenamiento total y de EPIs y de funcionamiento. No fue utilizado, por suerte. Las 4 empresas del sector que llevaron adelante la gestión de esta fracción de residuos resolvieron todos los desafíos que fueron viniendo uno tras otro, y la verdad se resolvieron de forma eficaz. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero estoy mirando al gerente de planta y me hace así. Pero sí, sobre una enfermedad que poco se conocía. Yo lo que quiero también recalcar hoy y reconocer es a todas las empresas del sector de gestión de residuos, y no solo de sanitarios, porque todas estuvimos trabajando durante la pandemia en forma muy dura y en forma invisible en muchos casos. Nuestro trabajo no era home office, y nuestros trabajadores estaban todo el día en la calle, eran costos altos, eran responsabilidades, eran protocolos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el crucero del Greg Mortimer, todos hablan. Creo que nadie nos invitó a ninguna fiesta. Pero bueno, ahí estuvimos desinfectando, recolectando los residuos, y bueno, y haciendo el trabajo que teníamos que hacer. Y entonces también un reconocimiento a todas las empresas del sector de residuos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, bienvenido. Bueno, me senté y me di cuenta que no nos queremos ver. Capaz que si hacemos una movida para que, sobre todo para la segunda presentación, pero bueno, gracias a Nelly, vamos a ver si podemos resultar. Hoy pensaba, segundo día de sol de este noviembre, y uno ya se olvidó del invierno.
¿no? Entonces, qué importante poder estar acá hablando de una pandemia que generó tantas dificultades y también tantas oportunidades. Así que nos acompañan realmente gente muy importante que ocuparon en ese tiempo cargos definitorios, si se quiere, para poder haber llegado a Uruguay a una experiencia exitosa. El doctor Miguel Asqueta, doctor en medicina, con posgrado en medicina interna, conferencista y ponente en múltiples cursos, talleres, seminarios, congresos, tanto nacionales como internacionales, consultor experto en la elaboración de políticas vinculadas al control del tabaco y enfermedades crónicas no transmisibles, siendo convocado por organismos como OPS, OMC y organizaciones no gubernamentales, junto con el gobierno. Entre el 2005 y el 2010 fue representante nacional por el Departamento de Estonia, integrante y presidente de la Comisión de Salud y asistente social de dicha Cámara, donde participó activamente en los proyectos de creación de FONASA y de. Como doctor en medicina, cuenta con más de 30 años de experiencia clínica en urgencia, atención primaria, sala de cuidados moderados en ASTE y emergencia. Agradecemos su presencia aquí, doctora Asqueta, y bueno, lo dejamos con su presentación. Sí. Bien. También, si queremos probar. Lo que suele decir, Lo que menos importa es lo que más es. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, señora presidenta. Gusto estar con ustedes. Agradecemos vuestras palabras. Es un gusto estar con los compañeros de la mesa, con Integra CERU y ni que hablar. Estar ustedes vinculados a la organización internacional para nosotros es muy importante. Yo vine a ver si aprendía un poco más sobre algún tema, porque es algo que me estoy dedicando a esta altura del tiempo, ver si realmente aprendemos de alguna cosa que son tantas las que nos quedan por aprender, que no se enriquezca más. Capaz que algunas reflexiones iniciales. Algo de esto desgranamos en una conversación informal. Pocos temas son tan importantes como en los que ustedes trabajan, y le voy a sacar el ejemplo de residuos sanitarios. En general, yo trabajé muchos años, 10, en la intendencia departamental, tuve funciones de dirección, de definición, en algunos momentos también, en el departamento colonial. Pocos temas tan complejos como justamente la gestión de lo que es no solo el residuo domiciliario y demás, sino tantos más. Pero tenemos que filosofar. El ser humano, al igual que el resto de los animales, no generaba residuos a lo largo de la historia. Porque realmente el ser humano, y voy a repetir como los demás animales, se alimentaban, tenían unas ropas que les tenían de encima, algunos utensilios, algunos instrumentos, que eran además devenidos de metales, de la madera, de los metales, de las piedras y demás. Lo que se podía considerar residuo era, que creo que el residuo es una punta de piedra con la que cortábamos, la tirábamos para el costado, quedaba por el camino, pero era parte del ambiente en general. El gran problema del ser humano lo ha generado con el tema de los últimos años. Pero la historia de la humanidad son los últimos, es una gotita en un océano, algunos de los últimos cientos de años, y particularmente los reales últimos años, donde no solo los materiales diversos, la tecnología y todo lo que nos nutrimos, pensemos que todo lo que está arriba de esta mesa, si lo como todo, es un residuo, no se degrada, no es biodegradable, prácticamente nada. Estoy mirando a ver si algo de esto. Y si que esto quedara tirado por ahí, estaría igual cuando excavaran los futuros arqueólogos uruguayos, pero lo peor que contaminaría gravemente, muchos de ellos tal vez no estos,
pero sí algunos de los que están por aquí adentro, el ambiente y demás. Y bueno, ni que hablar en lo que es el residuo sanitario, residuo domiciliario y otros, que realmente allí dispuestos no solo pueden entrar un problema para el ambiente, sino un enorme perjuicio para la salud humana por su naturaleza. Creo que eso es algo filosófico y antropológico que tenemos que ver, porque parte de lo que hacemos nosotros mismos, los seres humanos, complica la existencia. Y creo que eso parte de la razón de ustedes, que han desarrollado empresas, han desarrollado formas diversas de trabajo y demás, que en las cadenas son imprescindibles. Los que no somos imprescindibles somos nosotros, pero las tareas que se realizan se convierten en imprescindibles, porque si no, este reloj, sin uno de los engranajes, no me daría la hora. Eso es absolutamente seguro que es el único cometido que tiene. Dicho esto, sabiendo de la importancia que tienen cada uno de las cadenas, vamos a hablar un poquito, porque yo voy a hablar probablemente poco con algo sobre el manejo de la pandemia y cómo a cada momento estaba el tema. Si quieres, vas pasando. Sí. En la manejo, este es el alcance, le decía el alcance de la pandemia. Sigamos adelante. En el manejo epidemiológico tenemos fechas en 2 meses y medio. Se tuvo que preparar Uruguay y el mundo. Si ven esa primera fecha, 31 de diciembre, que fue cuando en la China sale la noticia que hoy ya es vieja para todos nosotros, que en ese verano veníamos por la televisión, y yo recuerdo que lo decía, esto va a ser un más, como decíamos todos, y 2 meses y medio después se declaraba la pandemia, sigamos, y aquí en Uruguay 2 días después se encontraban los primeros casos. Las condiciones previas de los países, como toda crisis no anunciada oficialmente, pero sí los expertos en epidemiología, los expertos en salud pública y demás, anunciaban, como anunciaron ahora, que vamos a seguir teniendo este tipo de crisis. Y cada una de las áreas en las que hubo que trabajar, ahí lo dice claramente: educación, movilidad, protección social, salud, empleo y economía. En cada una de ellas, sobre todo en algunas, tenía mucho que ver esa gestión integral de cada uno de los pasos, donde el manejo de los residuos. Les confieso que en los primeros días de la pandemia, porque nadie haya hablado de residuos, los primeros días, porque los primeros días era todo un atolladero de trabajar 20 horas por día, no irnos a veces de irnos a las 2 de la mañana, porque eran 6, solo los primeros días. Cuando realmente dijimos, bueno, a ver, ya los PCR no eran 100, no eran 40, ya se empezaba a hablar de personas, por supuesto, con infección que estaban aislados en lugares. Obviamente quien conoce algo de gestión de salud sabe que el tema residuos tenía su importancia, porque si pensamos que desde el primer día cada persona tenía que pasar, que Luis Isopar estaba vestido de astronauta, si estaban internados, tenían familiares, seguían vestidos de astronauta, y eso están vestidos de astronauta, se dice vulgarmente, no genera otra cosa que ingentes cantidades de diversos equipos de protección personales que después tenían que ser desechados de algunas maneras, no reciclables o no lavables, de alguna forma, más todo lo que venía en cuanto al residuo en sí. Mire, yo soy ya tan veterano que la última epidemia importante que yo recordaba anunciar alcohol en el año 90. Creo que algunos estaban en la escuela en ese año. Yo era un médico recién recibido. Y recuerdo de que se disponían las camas en los sanatorios de los hospitales con unas lonas y el agujero al medio, un poco más en otros países, y algunos decían, pero ¿y si ocurre esto? ¿Y dónde se desecha todo esto? Año 90, porque era un problema importante. Sigamos adelante. Bueno, sigamos adelante. Esto no importa demasiado. Había que hacer estrategias de vigilancia, de diagnóstico. Ahí están cada uno de los pasos en los que nos teníamos que disponer. Pero si uno mira estrategias de monitoreo, rastreo de los casos, además, en cada uno de ellos podemos encontrar el eslabón que hable o de residuos sanitarios o de los otros residuos que no son solo el sanitario, que cada uno de ellos había que gestionarlo de diferentes formas. Y acá en el amarillo de la punta habla de desarrollo de recursos, contratación de recursos humanos, desarrollo de capacidades, capacitación. Cada uno de esos subtítulos tiene que ver, y nuestros técnicos tenían claro que el tema que nos trajo acá tenía que estar en ellos. Sigamos adelante. Bueno, situaciones, sigamos. Creación de protocolos y recomendaciones de IVA. Bueno, acá en negrita hay 2 o 3 cosas marcadas y andan por aquí en papel. Fíjese la fecha, 13 de marzo fue el primer caso, el 24 de abril, después de
obviamente ya dar las primeras instrucciones cuando se den las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. A ustedes les queda la presentación. En el anterior está con el link para limpieza, desinfección y gestión de residuos en instalaciones, lugares de trabajo y espacios públicos no sanitarios para el COVID-19. Tengamos en cuenta algo que es un valor agregado y que lo tiene el país, el Uruguay. Ahí, ¿qué me importa? Que se vea ahora, están diferentes lugares, diferentes ámbitos de generar protocolos, punteado lo principal de cada uno. Yo creo que no dejamos de revisar menos de 1.200, 1.300, 1.400, no voy a recordar nunca, habrá que buscar protocolos. Hay áreas fundamentales, siempre decíamos acá. Y además porque estamos aprendiendo. Lo que no diga el protocolo, lo que no esté especificado, lo que no le dé respuesta particularmente, y le decíamos uno a uno a empresas, a proveedores, a gestores, algo que fuera, hurguemos un poco lo que es el marco normativo del Uruguay. Porque la pandemia se enseñó sobre el Uruguay en el inicio de un periodo administrativo, en lo ejecutivo, en lo legislativo y demás aquí en el Uruguay. Pero quienes estamos, quienes hemos ingresado, tenemos muy claro que no era con herramientas a construir que se iba a combatir. No era con herramientas normativas o un marco normativo nuevo para gestores de residuos que teníamos que ir a combatir la pandemia, sino que el valor agregado que tiene el país en el que vivíamos, en el que estamos muy orgullosos de estar ocupando un lugar que nos dio el presidente de la República, es porque para cualquiera de la que uno trabajaba encontramos un trato. Esto habla muy bien del país, habla muy bien del Uruguay, habla de la seriedad de esos marcos jurídicos predecibles, de las garantías porque es el Uruguay, y más allá de ayornamiento de normas, o de que también individualmente con algunos de ustedes, cada uno es probable que tenga para decirle al Ministerio de Salud o a otros ministerios, ¿no? En esta área hay un área no contemplada, hay un punto que hay que modernizar. En esto yo me puedo ver afectado por tal o cual caso. Es lo que hay que hablar, es lo que hay que ver, hay que ayornar las normas. Pero el sustrato importante que tiene Uruguay es justamente su continuidad en el caso de las políticas públicas. Sigamos adelante, porque esto no agrega más solo decirle que para cada uno de estos temas, a ver, hay fiestas y eventos. Acá está lo, como si me equivoqué, no, acá estaban los tres. En el rubro fiesta de eventos, imagínense que tuvo parado un año y pico, y cuando se empezó a poder desarrollar las actividades para los famosos bailes, por ejemplo, se puede bailar, se puede bailar, hay que cantar fiesta, hay que comer tapabotas. Todo aquello que ustedes lo recuerdan, ¿no? Es una anécdota para muchos de nosotros, para los que trabajaban en ese área, era un verdadero problema, y por otra parte nosotros siempre contestamos un poco con esto, que tiene forma de ese, no sé cómo se llama, emoticón, que hace así. ¿Vieron? En los WhatsApp que dice, ¿qué otro no puede hacer la autoridad pública cuando por una parte ha cometido proteger a la población de una pandemia que la podía diezmar, que a los más desfavorecidos, y en épocas en las que la vacuna todavía no estaba inventada, había que proteger a los más desprotegidos, pero todos, personas sin comorbilidad y además, perdían la vida en aquel momento que estaban internadas en CTI. Bueno, si había un área muy riesgosa, realmente no se podía realizar actividades cerradas, por mucha gente y demás. La segunda pregunta que nos hacían era no solo cómo desarrollarlo, sino culminado el evento, además, cómo manejar lo que podía ser un residuo. Desde lo alimentario había que desecharlo, lo que pasaba por la heladera. En cada tema, justamente, surgía el tema que, bueno, que a muchas de las empresas que usted representa los tienen. Sigamos adelante. Y estamos yendo muy rápido, 5 o 10 minutos, nosotros queremos culminar de decir estas cosas un poco desilvanadas. Yendo al rubro de residuos sanitarios, hay un decreto, el 586 de 2009, que marca un poco la norma por la cual se establecen desde las definiciones a la forma de trabajo y demás, establece competencias compartidas para el Ministerio de Salud Pública. En aquel momento no era el Ministerio de Ambiente, ahora se llama Ministerio de Ambiente, que es un ministerio que esta administración decidió justamente desagregarlo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Es probable que ustedes hayan vivido la etapa en la cual estaban las dos áreas del mismo ministerio, el Ministerio de Ambiente dedicado justamente en gran parte a estos temas.
La obligación de contar con un plan de gestión intrainstitucional de los residuos sanitarios, particularmente, estaba contenida en esta normativa vigente. Se establecía una comité de gestión intrainstitucional de residuos sanitarios con la obligación de contar con un operador de residuos habilitado para la gestión. Todos estos temas fueron absolutamente claves. En Uruguay a veces es criticado por lo que justamente quiero ofrecerle a la población, ser garantista, a nosotros mismos, a mis hijos, a mis futuros nietos, que estén para la garantía, que quien realiza la tarea sea habilitado, y no solo habilitado por la normativa, sino habilitado porque es una persona que idónea en el tema, la sabe desarrollar, tiene la expertise, tiene los medios técnicos y demás. Bueno, yo les tengo que decir que cuando asumimos el Ministerio de Salud Pública, muchas veces en muchas áreas nos dicen qué rígido que son, qué lento que es esto, o cuántas cuentas que contar otra cosa. Se lo reconocemos a todos. Créanme que hacemos otra cosa, es cargar con la historia que tiene nuestro país de dar garantías, y tal vez en el propio manejo de la pandemia se vio reflejado cuando alguna persona decía, pero ¿por qué no puedo realizar esto? Porque se realiza ser muy riesgoso y no queremos que la población corra riesgos antes que nada. Sigamos adelante. Bueno, no vamos a hablar del plan de vacunación, solo queríamos poner algo que nos recordara que al entrar en el plan de vacunación, como quiso el Uruguay, en vacunación hay que hablar de planes en el tiempo, como existe Uruguay lo llama el PAI, es un plan que todos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, además todos ellos están en ese plan donde nos han pinchado, a los que estamos acá les miro la cara, unas 27, 28 veces. Esto va también, aunque ahora ya no importa, como cuando decían que la peligrosa esta vacuna, porque la fabricaron no sé dónde, mi anécdota, mi respuesta invariable era, ¿sabes cuántas veces te escucharon acá? 27. Si tenés más de 25 años, unas 27, si uno suma los refuerzos y demás, y lo calculan. Uno viene con tu bebé, lo más preciado del planeta, de la vida, y lo pone así para que la vacunadora le ponga lo que el pediatra le dijo, no pregunta nada, hay reacciones adversas, hay efectos secundarios. ¿Qué va a llorar? ¿Qué va a llorar? Todo va a pasar. Pero ¿qué voy? No hay algo fundamental. Le decía a la presidenta que iba a contar una brevísima anécdota. Miren, es casi una infidencia con los tiempos, un tipo de importancia hoy. Hubo épocas en las cuales ahí, la calle Rincón, Misiones, todas las calles, todas las calles del país, se decía, tenemos que nadie escucha nada del Uruguay. El 2 de diciembre se comenzó a vacunar, en el Reino Unido fue el primer brazo que se pinchó, no sé si recuerdan, una nutricionista maravillosa. Y Uruguay, bueno, en esos días nosotros estábamos haciendo Zoom en privado, con quienes había que hacerlo, y uno no podía presentar, no, mira, yo voy a hacer un Zoom con la empresa tal. La vida es así, en las empresas ustedes es así. La historia pues ya se escribió. La primera vez que con una de las dos empresas que nos produjeron las primeras vacunas, recuerdan la Sinovac, la China y la Pfizer, se realizó nuestros encuentros absolutamente muy poquitos éramos, y un técnico que nos asistía, encriptado, no sé qué cosa más, nadie se podía enterar de esas cosas. ¿Saben cuál fue la pregunta si la cual no podía cerrar el Zoom y nadie lo esperaba mucho? La empresa preguntó, ¿qué van a hacer con los residuos? El día que me llegó la invitación, la recordé y hasta el día de hoy, chiquilina que se preparaban esto, pobre que escribió tanto, dijo, no, mire, vamos a hablar más que nada de la importancia, por muchos poquitos. Porque, primero, cuando ocurre algo de vengado de un mal manejo de los residuos, como siempre decimos en las victorias, si Uruguay sale campeón del mundo, padres y madres, todo team. El problema es cuando nos va mal. Entonces, si a alguien le va mal, la operación de la vacuna, o por lo que fuera, o piensen esto. Ustedes se enteró que hubo en Argentina casos que se le daba por una persona y se cobraba. Bueno, por suerte algunas eran, la llevaban, y eran enfermeros. Eso no me preocupa tanto. Me preocupa el número, en el conteo y demás, y en la parte
pobres, que algunas personas tenían el derecho de dársela gratuita y tuvieron que pagar. Y me preocupa porque también en el vecino país y en otros países se tomaban los viales de vidrio, se los llenaba, en el mejor de los casos, con agua destilada o con solución y se inyectaban con gas. Entonces ahora entenderán por qué las empresas nos presentaban como gestión en Uruguay los residuos, porque no podían pasar cosas en cuanto a la seguridad, a la vigilancia del producto y demás, porque después de quién era la empresa, digo, a tomar Estado. También está esto que nadie lo hizo. Todo el mundo quedó como en silencio. ¿Qué van a hacer? Y algunos, porque vidrio. ¿No? Y ahí, ustedes pueden creer una cosa, recuerdo muy bien venir y decirle a los empresarios, CEOs de las empresas estas, mire, hoy no tenemos escrito lo que vamos a hacer. Te diría que ni precisamos, casi así fueron las palabras. Uruguay es un país que se precia de tener normativa adecuada. Empresa que cumple la normativa, empresa de salud, empresa gestora de residuos, y los residuos sanitarios hospitalarios de Uruguay desde hace muchísimos años se gestionan de una forma que a nadie le cabe duda sobre el destino, el adecuado personal. Así que, por el lado que venga la pregunta a ustedes, no tenemos duda que en Uruguay problemas no hay. Queríamos hacer, porque se habló de ustedes, de algunos de ustedes, sin que lo supieran, con la garantía que teníamos que tener quienes sabíamos que nuestra función de gobierno, si hubiera habido, como yo lo vi, lo habrán visto por la televisión, casos de falsificaciones, de disecciones, yo no estaba hablando con ustedes. Porque probablemente lo hubieran interpretado el ministro, caído, porque se dio en eso, caído, nos hubiéramos ido todos nosotros. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Y en las estrategias llevadas a cabo en los servicios de salud, y su vez para leer ahora el que quiera, luego lo puede ver, porque quedan unas presentaciones y demás. En cada uno de los pasos, vean, solo digo, primer nivel de atención domiciliaria, nivel hospitalario, deja esta, porque hay algunas otras, vamos a quedar que con esto termina. Tengamos en cuenta que lo que es la asistencia a las personas, nosotros hablamos de personas, hay todo un capítulo del recibo sanitario, del recibo más, de la medicina veterinaria, la medicina vinculada a los animales, en este mundo del concepto de One Health. Nosotros trabajamos mucho en consultación con la medicina veterinaria porque vaya que al Ministerio de Salud y a la salud humana le importa la medicina veterinaria, más así debe ser. Así debe ser. Teníamos que tener en cuenta, porque en cada uno de esos pasos, y ustedes se sentirán identificados los que trabajan en esto, tenemos que ver cómo se vacuna la gente, cómo se atendía a la gente, cómo se asistía, la parte organizativa, tiene que haber una sala para el enfermo tal, tiene que haber un CTI para tal, tiene que vestirse tal, y lo que queda después, cuando pasó la fiesta. Alguien se tiene que encargar de lo que está después que esa fiesta o tragedia haya terminado. Dije fiesta y tragedia porque, ¿qué les voy a decir a ustedes? Fue una fiesta, fue una tragedia, hay que recoger lo que quedó. Y lo que quedó no es tan diferente. Se ha puesto a pensar. Si estamos en medio de una fiesta, estamos disfrutando. Si estamos en medio de una tragedia, estamos llorando. Pero cuando termina, lo que está después no es tan diferente. Lo dice la palabra, como debemos entender, es un residuo, es un desecho, es algo que teóricamente puede, bueno, no tener un uso, pero que si no se le da el uso adecuado, le repito una vez más, no viene a ser lo que usted hace todos los días. Si eso no tiene la disposición, la gestión, el destino adecuado, vaya que nos puede afectar, o tomando el ejemplo que puse, pues como el ejemplo de la tragedia. Entonces, en cada uno de estos pasos, está muy presente que la adecuada gestión justamente del caso de residuos sanitarios y demás, tiene una presencia fundamental. Sigamos, como para terminar, porque están los diferentes niveles, sigamos. O sea que con esto, con esta, bueno, corta presentación, que fue demasiado larga, yo no veo nada. Sí, ustedes saben cómo se realiza. Tampoco venimos a hablar de la normativa vigente o no. Si quieren hacer, siempre está abierto el ministerio, sus técnicos y demás, para que podamos intercambiar. Tampoco venimos a hablar de los protocolos, ahí hay las recomendaciones, las normativas del Mercosur, les traje para comprar los cuestionarios guía de autorización de la gestión de residuos sanitarios del servicio de salud,
se hizo un cuestionario, esto me pidió particularmente el Servicio de Salud, en un momento porque queríamos saber, haciendo justamente consultas con los servicios de salud sobre toda la temática del residuo sanitario, y eso nos sirvió de insumo para ver cómo las empresas prestadoras de servicios de salud público y privado habían gestionado su residuo y han interaccionado con ustedes. Todo eso nos pareció absolutamente fundamental. Les quería dejar estos conceptos. Hemos sobrevolado por su pandemia, hemos hablado de los temas que son los que generamos los residuos y de lo que no creo que se hable hoy, pero es una preocupación importante la trabajar porque tuvimos un breve intercambio de cosas. Es que uno de los grandes, yo no soy el Ministerio del Ambiente, ¿no? Pero al estar en el de salud me preocupa enormemente por mis hijos y por mis futuros nietos. ¿Qué vamos a hacer los seres humanos? ¿Cómo vamos a disponer los seres humanos? ¿Cómo vamos a lograr que lo que hemos creado, que en la implementación viene de la naturaleza, pero después la disponemos tecnológicamente de una forma que ya esa naturaleza no lo puede absorber? ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Porque si no, más allá de los virus, de las otras tecnologías, del colesterol, las grasas, los cigarrillos, no somos conscientes de los enormes problemas sanitarios que van a tener las futuras generaciones. Agradecidos a ustedes, agradecidos por lo que hacen, agradecidos porque las empresas uruguayas demuestran la seriedad, y creo que porque somos uruguayos, y agradecidos por todo lo que bajo el ruido no sale. Digo que todo lo bien que se hace todos los días desde el Ministerio de Salud y con el ministro Salinas estuvimos hablando de esto. Les quiero dejar el saludo porque vamos a seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por todas las palabras, doctor, pero quiero tomar un momento de lo que usted comentó, es un momento donde le preguntan qué hace, qué iba a hacer con los residuos, y esa certeza suya de saber que los residuos iban a manejar. Eso creo que para todos los que estamos acá es un reconocimiento, porque las empresas que trabajan en la gestión de residuos damos tranquilidad, a veces eso no se nota. Y para dar esa tranquilidad, invertimos, planificamos y organizamos, ¿no? Entonces, y lo hacemos en todo el país. Por eso invitamos acá al compañero Romero Silveira, que es presidente de RICAR desde el año 1996, es oriundo de Meno, y trabaja en Cerro Largo y ha desarrollado su vida laboral y familiar en dicho departamento. Su actividad en el rubro de residuos es extensa y se conjuga entre la dirección de la empresa, la innovación para proyectos que vinculan la academia con necesidades del mercado, el asesoramiento a clientes, en implantación de la normativa ISO 14000, y ha participado además en estos 20 años en cursos y visitas relacionadas a la temática del residuo, Uruguay, la Argentina, España, Alemania, Polonia, Francia, China. Es socio de SED del año 2015 y ha estado en el consejo directivo muy bien representado por el compañero Alejandro Barlat. Por lo tanto, muchísimas gracias, Romeo, por estar aquí. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto compartir el panel con Miguel y con Marcelo. La verdad que muy agradecido a ustedes por haberme invitado a venir a charlar un poco y explicar un poco cómo vivimos nosotros, la cual fue un proceso muy difícil. Pero primero que nada quiero agradecer a muchos de los que estuvimos trabajando, principalmente al personal en sí, en las plantas que estuvieron trabajando, que fueron los que estaban al frente. Puedo decirles también que muchas veces nosotros, como director de la empresa, nos toca vivir este momento, que fue un momento que se vio muy difícil en el país, la pandemia. Siempre escuchábamos decir de la pandemia que podría haber, que no podría haber, pero la verdad que cuando nos llegó, supimos enfrentarlo con él. Creo que nosotros hace más de 20 años, bueno, personalmente yo tengo más de 20 años trabajando con residuos hospitalarios.
Acá es un mercado que está muy maduro, es un mercado muy consciente, principalmente la parte de los generadores, que son conscientes de los residuos que están generando. Después también hay una parte de INASEA, que hace unos controles muy rigurosos. Estamos sumamente controlados por DINAMA, también por el Ministerio de Salud Pública, como fue el caso de la pandemia, que nosotros teníamos que estar emitiendo los informes diariamente para ver la cantidad de residuos que nos entraban de la parte de vacunación, cuántos centros de vacunación existían y que estábamos recogiendo, y qué se estaba haciendo con esas residuos. Personalmente fue una experiencia única, y fueron 2 años de un estrés que ustedes no se hacen idea. Es una cosa única. Ustedes pasar a manejar, un ejemplo, de manejar 40 toneladas de residuos al mes, de la noche a la mañana empieza a subir 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 toneladas. Entonces, hay que adaptarse. Las horas de trabajo, el personal, ni que hablar, el transporte. Tuvimos que invertir, todas las plantas invirtieron muchísimo. Transporte, camiones nuevos, tarrinas. Hubo un momento que cuando empezaron a faltar las tarrinas, no habían tarrinas en el país. ¿Y qué hacíamos? Y bueno, y la creatividad, en vez de tener una tarrina capaz de plástico, con la capacidad que tenía que decir el decreto, y nos íbamos a tanque de 200 litros, porque bueno, no podíamos tener contacto con ese residuo. Las plantas, las inversiones que tuvimos que hacer en plantas para poder recibir ese residuo. Porque claro, las plantas nuestras no estaban hechas y preparadas para esa cantidad. Entonces hubo que salir a invertir rápidamente, trabajar, y ver un poco lo que se estaba haciendo en el exterior también. Como lo dijo Miguel bien, creo que acompañamos ese proceso que iba pasando en Europa y como iba pasando en Estados Unidos. Fue un tema, como les decía, de un estrés muy grande, y se trabajó en serio, de una forma muy responsable, y de esa manera salimos adelante. Y bueno, en fin, hoy en el Uruguay somos 4 plantas, estamos 100% salarios. En el caso de acá en Montevideo, cuenta con 2 plantas, una planta que es de autoclave, la empresa Borgama, otra planta con microondas, que es la Trenal, después hay una empresa también con autoclave que está en Canelones, Ecotecno, y nosotros que estamos, vamos a ir en el noreste del país, con incineración, que nos encargamos de esa parte de los residuos en el país. Hay una presentación, voy a ir entonces, si querés, bueno, ahí está lo que le decía de las tarrinas, de la manera que son dispuestos los residuos dentro de esas tarrinas. Ahí se ven funcionarios transportándolas. Son tarrinas apropiadas para ese tipo de residuos, tienen su logo, su caracterización a nivel internacional, bien identificada para que puedan los residuos llegar a planta y ser transportados adelante. Ahí empezamos a ver los números. Bueno, los números eran lo que yo les decía. Ahí tenemos el número de tarrinas de terminadores públicos de video, que se pasó de 6.000 tarrinas a 10.000 tarrinas. ¿No? Aclaro también que las tarrinas no eran tarrinas que venían con poco milaje, al revés, eran tarrinas con mucho milaje. Quiero hacer una anécdota también, que en determinado momento teníamos la comunicación con los directores de los hospitales, que mal estaban haciendo la limpieza de ellos. Los residuos se iban a un lugar determinado, que le llamamos nicho nosotros, y habían tarrinas, pero el camión recién había salido, y el director del hospital ya estaba llamando preocupado porque necesitaba más tarrinas, y necesitaba más transporte. Entonces fue un estrés muy grande, y se vivió eso. Y los números, los kilos, la cantidad de tarrinas, fue así como dice el general. Adelante.
Después hay un tema también con el personal, que es muy importante. Todo el personal tuvimos que cumplir, armando los protocolos y cumplir el horario de funcionamiento y tener personal acorde al evento. No eran solamente los que estaban preparados para sorprender, tuvimos que preparar más gente para poder de alguna manera dar asistencia al servicio, porque no se olviden que también ellos, de alguna manera, algunos se enfermaban y teníamos que cumplir ese protocolo de hacer la enfermedad esperar, pero la planta tenía que estar funcionando porque los camiones estaban entrando, las tarrinas estaban llegando y los hospitales estaban llenos. Ahí está el slide de la cantidad de gente trabajando en el sector. Eso fue un tema, como les decía, muy importante para nosotros y hay un aprendizaje interesante porque no sé si era un tema de que la gente se cuidaba mucho, pero increíblemente en el momento de la pandemia no habíamos tenido tanta falta como tuvimos hace 2 meses atrás, los últimos 2 meses, en el trabajo de la gente. Pero en un buen sentido, porque la gente estaba trabajando en la pandemia, sí, tenían algunos problemas de enfermedad, pero hace 2 meses atrás habíamos pasado la ola de COVID y nuestro principal problema fueron las gripes, los virus que andaban. Bueno, eso volvió nuevamente a generarse mucho residuo. Por lo menos fue un lapso corto, pero también hubo también esa cantidad de gente que no vino a trabajar. ¿No? Adelante. Bueno, muy bien. Creo que acá es agradecerle a Miguel, agradecerle a Marcelo, haber compartido este panel. No soy un muy buen orador, pero acompañarnos a ustedes porque la verdad que con Cedru me sentí muy acompañado todo el tiempo y muy bien representado. Y por parte de todas las empresas colegas, que, como les decía, es un proceso madurado de hace muchos años. Y bueno, agradecerles a todos y bueno, felicitarlos porque se pasó todo este proceso. Gracias, Romeo. En este tiempo, como decía Romeo, no hubo mucho tiempo de mirar el entorno, ¿no? Entonces, y a veces uno miraba los noticieros y en realidad lo que veía, y sobre todo en los países de Latinoamérica, eran algunas noticias bastante tremendas, ¿no? Y ahí recién escuché a Romeo que decía, y nosotros mirábamos a Europa. Bueno, parte de la diferencia estaba por ahí, ¿no? Donde uno busca las prácticas de la excelencia y tratando siempre de ofrecer y dar lo mejor. Otra de las cosas invisibilizadas a veces que las empresas de gestión de residuos que no se muestran tanto es esto, ¿no? El espacio de trabajo, crecimiento que ha sido y seguirá siendo permanente como lugar y espacio también importante en la gestión de las economías del país. En esto de mirar la región, tenemos a la persona por demás indicada, Marcelo Eduardo Rosso, ingeniero industrial, especializado en la gestión integral de residuos sólidos urbanos e industriales peligrosos, consultor experto en gestión de residuos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas. Representante del capítulo regional Latinoamérica y Caribe de la dirección de ICUA desde octubre del 21, vicepresidente de la Asociación para Estudios de los Residuos Sólidos en Argentina, miembro local de ICUA Internacional, presidente desde noviembre del 2018 a abril del 2021, docente del posgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, delegado en representación por Argentina del Subcomité de Residuos Principales de International Global, actualmente gerente de Nuevas Tecnologías y Control Ambiental SEANSE, donde se desempeña en diferentes puestos desde 1986, así que gracias, un amigo de Cedru, una referencia para todos nosotros, gracias por haberte venido hasta acá hoy. Muchas gracias, Lourdes. Se escucha, ¿no? Gracias a
Anel y todos los amigos de CEGRU, panelistas. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada en el día de hoy, y el tema de la pandemia creo que, coincidiendo con lo que plantearon los colegas anteriormente, fue un antes y un después para todos, para la dinámica cotidiana. Creo que fue un shock para todos los habitantes del planeta, que de movida hubo un parate instantáneo, y a partir de ahí hubo que replantear la vida en familia, la vida de estar aislado, en muchos casos, mucho tiempo, lamentablemente, por mi país, con todas las implicancias colaterales que eso tuvo como consecuencia, ¿no? Y luego desarrollar una vacuna en un tiempo récord, lo cual es un mérito para la civilización, creo. Un programa de vacunación extendido a la totalidad del planeta, es otro gran mérito para la civilización en la cual nos encontramos. Y creo que un gran mérito para los que estamos en el rubro de residuos fue que, por lo menos en muchos países de la región, como bien dijo el doctor, el tema de los residuos no fue un problema. Y eso claramente es resultado de la experiencia, de la expertise de las empresas vinculadas gestoras de residuos, ya sean residuos sólidos domiciliarios como residuos de establecimientos de salud. Y eso es fruto de la capacitación, en muchos casos, el ahínco, el empeño que le ponen las empresas en capacitar al personal. Aquellas que certifican ISO 14000, ISO 9000, ya están acostumbrados con una serie de procedimientos, el cumplimiento de normas de higiene y seguridad, lo cual dio su fruto en lo peor de lo que nos atacó de esta pandemia. Como bien dijo el doctor, yo también recuerdo la pandemia del cólera, era un poco más chico, no tenía responsabilidades gerenciales en aquel momento, pero sí me tocó trabajar en aquellos 90, 92, en la provincia de Buenos Aires, un brote bastante importante, y eso implicó también algunas acciones vinculadas a la gestión de los residuos. Después, en situaciones de catástrofe, no sé si ustedes recuerdan, la inundación de La Plata, que dejó muchos muertos, inundación en Santa Fe, eso prepara a las empresas a dar una respuesta inmediata. En el caso concreto de la pandemia, que ya hoy parece que todos nos olvidamos, pero la vivimos y tiene sus consecuencias en la actualidad. En lo que hace a Buenos Aires, de un día para el otro, el 19 de marzo, al día siguiente, a las 24 horas del día 19 de marzo, se paralizó la Argentina, no se podía circular al día siguiente, con lo cual hubo que formular la gestión. Eso implicó reformular todo el sistema de gestión, porque si bien nos consideraron a la actividad como una actividad esencial, lógico, y en buena hora que así fue, y no hubo que andar diciendo, muchachos, se olvidaron de esto, eso implicó que a partir de ese momento no se conocía mucho de la situación del virus, había mucho desconocimiento entre los epidemiólogos, los especialistas, sobre cómo eran las formas de contacto, si tocando el residuo, no tocando el residuo, las superficies, no las superficies, contacto estrecho, no contacto estrecho. Bueno, entonces a partir de ahí está de movida todo aquel personal de determinada edad o con comorbilidades vinculado a la gestión de residuos, indefectiblemente quedó en la casa. Eso implicó que el 15% de la dotación de personal de recolección quedara en sus casas, con lo cual hubo que reformular las rutinas, las rutas de recolección en pos de asegurar bajo cualquier circunstancia una adecuada recolección de residuos. En el caso concreto de Buenos Aires, por ejemplo, eso implicó, ustedes saben que manejamos entre 17 y 21.000, 22.000 toneladas por día en todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, y el comportamiento cambió de un día para el otro. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que
posiblemente lo sepan, recibe a diario 1,5 millones de ciudadanos que habitan en los municipios del área metropolitana de Buenos Aires y que a diario generan residuos. Eso hizo que de un día para el otro la cantidad de residuos generada en la ciudad de Buenos Aires bajara un 32%. Pero bueno, bajó en la ciudad de Buenos Aires, bajó la generación de actividad comercial, los grandes generadores, un 40%, porque la actividad industrial comercial se paralizó absolutamente. Y en los casos de los municipios del área metropolitana permaneció bastante estable porque todo ese 1,5 millones se quedó en las casas generando los residuos. Entonces tuvo que reconfigurar, y eso en lo que hizo la recolección, instantáneamente a partir de ahí nos pusimos en contacto con los colegas de IGUA, con los colegas de otras partes de Europa, como él dijo acá el colega, en general uno tiende a mirar a Europa, entonces nos pusimos en contacto con empresas operadoras grandes que concentran varios países para ver cómo habían abordado la temática, y fue aplicar la lógica. La realidad fue ni más ni menos que eso, y cumplir con lo que viene uno aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo del día a día. Entonces se reconfiguraron rutas de recolección, se suprimieron otras de recolección de grandes generadores que no eran necesarias, aquellas que eran de contenerizados se cambió la frecuencia para así cumplir con lo que era más importante, que era la recolección domiciliaria, que había crecido por la permanencia de la ciudadanía en casa. Una preocupación muy importante en cuanto al tratamiento o la capacidad de tratamiento de las empresas vinculadas a la gestión de residuos de establecimientos de salud. Afortunadamente, como ocurrió acá, en casi todos los países, estamos hablando Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, no así otros países de Latinoamérica, pero sí se respondió acabadamente y no hubo ningún tipo de inconveniente en cuanto a la capacidad de tratamiento. En el caso de los establecimientos de salud, o en el tratamiento de residuos de establecimientos de salud, al menos en Argentina, en un comienzo disminuyó la cantidad de residuos que se recibían para su tratamiento, producto de que no había pacientes internados, no había consultas ambulatorias, entonces los residuos bajaron, y después cuando comenzó a crecer la cantidad de internados, de gente hospitalizada, ahí creció. El residuo, si bien era mayor en volumen por todos los elementos descartables, era un poquito más liviano, después fue creciendo conforme avanzó la hospitalización. Pero el sistema lo resistió, cumplió, dio pruebas acabadas de su buena performance. Obviamente, digamos, frente a la primera línea de batalla, la llevó adelante todo el personal de salud, porque era el más expuesto, el que mayor demanda tenía, pero todos los gestores en la gestión de residuos, valga la redundancia, tuvieron un papel tan importante como eso, pero quizás invisibilizado. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado que saca el residuo a la calle y desaparece, y no se preocupa. Y como continúa así, nadie se preocupó, nadie aplaudió, pero si no hubiéramos existido, si no hubiera existido este sistema, al problema de la epidemia de COVID se hubiera sumado quizás de cólera o de otras enfermedades que están vinculadas a la inadecuada gestión de los residuos. Superada la instancia de la recolección, como les dije, con todas estas adecuaciones, obviamente se reformularon los grupos de trabajo, el ingreso del personal para salir a hacer la recolección no se hacía como se hacía antes, es decir, se desdoblaba para que no hubiera simultaneidad de ingreso. Obviamente se proveyeron de mayor cantidad de elementos de protección personal, se hizo mucho énfasis en el lavado de las manos, en la cuestión higiénica, en evitar el contacto personal, en todas las medidas y todas las que se nos hubieran ocurrido,
en pos de evitar cualquier contagio. Se generaron grupos de trabajo de forma tal de que hubiera distintos clústeres, de forma tal que si un grupo se enfermaba, ese grupo se iba a la casa para superar la cuarentena obligatoria. Entonces teníamos el grupo B y eso ocurrió no solo en la recolección, sino en lo que hace a las plantas de transferencia, al personal de rellenos sanitarios. En lo que hace a las plantas de tratamiento de residuos, acá tenemos dos diferencias muy marcadas. Una era aquellas operadas por cooperativas, que mayoritariamente mano de obra intensiva, de las que son más tecnificadas, como las plantas de tratamiento mecánico biológico. Aquellas que eran mano de obra intensiva se paralizaron para evitar el contacto del personal con los residuos. Aquellas mecanizadas solo se permitió operar bajo el sistema mecanizado sin ningún tipo de contacto, y eso permitió continuar con el procesamiento de los residuos. Todas estas medidas colaboraron en pos de que el sistema permaneciera sin ningún tipo de sobresalto y dando un adecuado nivel de servicio. Como consecuencia de todo esto y un poco como conclusión, la capacitación absolutamente valedera y bajo la situación de estrés rinde sus frutos. Todas las medidas que se implementaron rindieron frutos porque garantizaron la gestión. Y es importante también como conclusión ir avanzando en lo que hace la gestión y en la jerarquía del tratamiento de residuos. ¿A qué me refiero? Cuanto más tecnificado es el procesamiento de los residuos, menos riesgos tenemos en cuanto a una situación como esta. En Europa, por ejemplo, que tienen muchas plantas de waste to energy, donde parte del sistema se basa en waste to energy, no hubo ningún tipo de problema ni sobresalto porque todo ese residuo iba a plantas que tienen más que capacidad suficiente, y dada la temperatura y las formas de operar, aun cuando se tratara de residuos de establecimiento de salud, se procesaba sin ningún tipo de problemas. Todas aquellas plantas de procesamiento de residuos más tecnificadas continuaron operando sin problema, y sí vimos problemas en aquellos países donde los sistemas de gestión de residuos no están adecuados al estándar de la técnica, donde se basan en muchos casos en recuperadores informales, en sistemas que no cubren a la totalidad del ejido urbano o de la población, y eso obviamente se notó, se vio en países que se vieron estresados por esta situación y donde hubo mucha cantidad de enfermos. Un dato interesante, si bien no tengo el dato concreto, es que el personal vinculado a la gestión de residuos no se enfermó de COVID fruto de la actividad de su trabajo, sino que los contagios se daban mayoritaria y fundamentalmente, diría, en un 90% por incumplimiento de las restricciones cuando en el trabajo no se podía, digamos, el contacto estrecho, tomar mate o lo que fuere, se iban a su casa, se juntaban con amigos, cuestiones familiares, entonces ahí se producían los contactos. Entonces, eso habla nuevamente muy bien de la responsabilidad de las empresas en cuanto a el cumplimiento de las normas y los procedimientos, y que eso redundó en un beneficio muy claro y concreto, ¿no? Así que en líneas generales destaco el logro de la gestión, y que no se haya hablado es un premio en sí mismo, porque si no hubiéramos aparecido todos los días. Así que muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Siempre es interesante escucharte. Estaba pensando eso que dijiste, no fuimos parte de los aplausos de la noche, ¿no? Lamentablemente, en general nunca somos parte de los aplausos porque la gente solo ve que desaparece el residuo, pero a veces hace falta reconocer. Pensamos en la palabra de reconocer, que es conocer mejor, que creo que fue lo que hicimos hoy, conocer mejor la situación
que transitaron las empresas, que transitó la región, pero sobre todo esta tranquilidad que le dio al ministerio y al país de haber gestionado bien los residuos. Nos parecería como importante que estas cosas no se olviden, ¿no? A veces esto que yo decía al inicio, 2 días de sol, nos olvidamos del invierno, pero bueno, para que estos 2 años de estrés no se nos olviden, y sepa todo lo que pasó y lo pueda mirar allí con cariño, quizás también por haber trabajado también y haber brindado tanto a este país en este esfuerzo. Queríamos invitar a los aplausos que no tuvimos, están bajo tu responsabilidad. Esos aplausos que no tuvieron, ese reconocimiento que no se dio, esos héroes silenciosos que hicieron el trabajo como debían, porque debían hacerlo y listo. O sea, no se cuestionaron si había que contratar más personal, si había que trabajar de noche, salir a las 4 de la mañana, hacer otras cosas, tomar medidas, tratar de preservar al personal porque tenía que seguir haciendo el trabajo. Decretaron esencialidad, conclusiones que tampoco podíamos bajar los brazos, muchas veces sin dormir, una locura, realmente, fue una locura. Y bueno, desde CEGRU consideramos que era un buen momento para aplaudir, era un buen momento para aplaudirnos y era un buen momento para compartir. Y compartir este logro, que no es menor. La verdad, no fue menor. Así que tenemos un pequeño atención. Le vamos a pedir a Ignacio, con representación de Trenal, que pare. Vamos a pedir a Anel García, en representación de Aborgama, que le quiera brindarle. Bueno, le vamos a pedir al señor que pase para y ahí le vamos a pedir a Marcelo y al doctor que puedan entregar este pequeño conocimiento. Bueno. Bien, Y piensan. le vamos a dar el trabajo a Marcelo, de verdad que tome el reconocimiento de contento, se vaya hasta Maldonado y se lo lleva. Esto nos queda incluido. Bien, es sacrificio, Vamos a acabar con fotos. A ver, vamos a primero vamos a ir a entrenar. Segundo para nada. Un segundo. Bueno. Aclaración. Cuidado porque es frágil. Ahí.